buenos días a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias a Dios que podemos estar compartiendo con ustedes este tiempo de alabanza y predicación. Voy a invitarles a que ofrezcamos al Señor en oración al Señor, pidiendo que Él nos hable y se mueva en nuestras vidas en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos este día estar delante de ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestras vidas. Toma mi mente y corazón, que solo palabra tuya salga de mi boca. Habla nuestras vidas, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto saludarles, qué gusto que nos acompañan. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo para cantar al Señor y cantar a su nombre? Nuevamente, qué gusto saludarles. Quiero invitarles a que tengamos la lectura de la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos del 1 al 7. Isaías 9, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre
serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Esto es palabra del Señor. Qué bueno que estamos reunidos en este día, que podemos gozarnos y poder compartir de la palabra de Dios. El domingo pasado tuvimos el inicio de una serie de mensajes acerca del tiempo de Adviento. Y quiero recordar nuevamente, ¿qué significa esto? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué raíces tiene? La guirnalda de Adviento tiene un origen básicamente pagano europeo, que consistía en prender velas durante el invierno para presentar al fuego del dios Sol, para que regresara con su luz y calor durante el invierno. ¿Cómo esta celebración pagana vino a convertirse en una tradición cristiana? Los misioneros de aquellos tiempos, conociendo esta celebración europea, que cada año se celebraba, decidieron darle un significado diferente con el propósito de compartir el mensaje de Jesucristo. Esto era el pretexto para que cada invierno la gente escuchase acerca de la esperanza de Jesús para sus vidas, el verdadero Dios y Señor de todo. De esta manera, esta costumbre se integró a las celebraciones de la Navidad. El problema, la tendencia a la idolatría, hace que el hombre le empezara a dar más la gloria a lo creado que al Creador. Por eso hoy día ya no se habla de Jesucristo, sino del Espíritu de la Navidad. La intención de hablar del Adviento no es de enseñar una práctica u otra tradición, no, en ninguna manera, sino explicar ciertas prácticas que alrededor nuestro ocurren. Y el propósito es enseñar la raíz y a través de esto poder compartir nuestra fe. No podemos perder la oportunidad de presentar en estos tiempos que aún en medio de la crisis, de los problemas económicos, de la pandemia, de la falta del trabajo, parece que la gente lo envuelve, y es aún en medio de esta crisis que podemos hablar de la esperanza, del gozo, del amor, de la luz que trae la Navidad, y hablar de Cristo. Para muchos esto parece muy poco espiritual, usar símbolos con raíces paganas, pero para enseñar el amor de Dios en Cristo Jesús, cualquier cosa es un gran pretexto. La defensa de este punto lo puedo pensar en el apóstol Pablo, que usa una estrategia cuando anda caminando por Atenas y empieza a ver la tremenda idolatría que existía ahí. Y dice la palabra que su corazón se enardecía. Quiero invitarles que vayan, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Pablo andando en este lugar, la gente lo empezó a escuchar. Y lo empezó a escuchar hablar de un nuevo Dios para ellos. Y fue llevado al Areópago de Atenas para que hablase de ese mensaje que traía. Y Pablo le habla de esta manera en Hechos 17, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio.
Pablo no empezó a decirles bola de idólatras, paganos, pecadores, se van al infierno. No. Utilizó su búsqueda de un supuesto Dios desconocido para presentarles al verdadero Dios en Cristo Jesús. Ese es el punto a través de estos mensajes. Recordemos que lo que significa el mensaje de la realidad y utilicemos en la práctica o en la tradición para hablarles de Cristo a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y bueno, el siguiente punto que queremos hablar es el regalo del gozo en este tiempo. Y precisamente el gozo y la alegría puede ser que es lo que las personas buscan en estos días. Encontrar un sinnúmero de razones para hallar esto para su vida, un gozo, una alegría. Pero normalmente están experimentándolo en algo que fuese inmediato. ¿Cómo qué? Me subieron el salario, me dieron mi aguinaldo, ganó mi equipo de fútbol, me fue bien en un examen, me saqué la lotería, me compré un auto. Pero ninguna de ellas vendría a ser un gozo que podría ayudarnos a superar las dificultades. Por eso lo primero que quiero hablar con ustedes es el gozo en medio de las pruebas. Fíjense, lean conmigo lo que dicen los versos 2 y 3 del capítulo 9 de Isaías. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y en ese tiempo, tiempos difíciles que el pueblo de Israel tenía, quiero detenerme en el pensamiento que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El momento que vivía Israel era un momento crítico. Un pueblo que había vivido en sus fuerzas, en la opulencia, ahora se encontraba sufriendo días de la deportación a Asiria. Así que la oscuridad dominaba en su tiempo. Por ello la expresión, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Pero la profecía traía esperanza. ¿Para qué? Para que el verdadero creyente que en medio de estas circunstancias pudiera experimentar lo que dice el verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Era en medio de esa experiencia difícil en esta región de Israel que sufría la deportación, la esperanza que le ofrecía gran alegría, como cuando los que recogen y se alegran en la siega. Otras versiones hablan del gozo. Qué difícil es entender el gozo en medio de lo que se puede experimentar como una derrota o una prueba o una dificultad. Israel lo sufría. Tenían en sus raíces promesas eternas, promesas importantes, pero sufrían las consecuencias de su infidelidad a Dios. Y esto, el pueblo que escuchaba estas profecías, parecían tragos dulces en medio de momentos amargos. Pero para muchos, los días que estamos viviendo no han sido diferentes. En medio de la pandemia, en medio de la crisis de salud, de problemas económicos, de familiares, matrimoniales, pérdida de familiares, nuestra fe busca agarrarse de la promesa en la celebración de la Navidad. ¿De qué? Del nacimiento del Señor Jesucristo. Piensen en esto. A los que era escrita esta profecía de Isaías, los antiguos no lo tenían y esperaban, tenían una esperanza.
Y esta esperanza producía gozo que finalmente vivirían. Hoy en pleno siglo XXI podemos recordar esta esperanza como una perspectiva. Nos acercamos a la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, de la Navidad, y al acercarnos queremos recordar el cumplimiento de la profecía. ¿En qué? En la expectativa de la celebración. No de una simple fiesta, no, sino en el momento en que Dios envía a su Hijo a encarnarse. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al acercarse la Navidad, mis amados, debe a nosotros avivarse el gozo en la expectativa del cumplimiento de la promesa de Isaías, revelada en Isaías 9:6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Noten el tiempo, porque un niño nos es nacido. Una profecía dada casi 800 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, dada por un hecho, por una consumación, la encarnación del admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si aquellos 800 años antes lo recibían con gozo, como si ya hubiese ocurrido, nosotros, en la expectativa de que la Navidad se acerca, el gozo de la misma nos debe motivar de tal forma que la expectativa, no de qué ocurrirá, sino que celebramos de qué ocurrió, nos siga motivando en gozo y alegría. Cierto es que este gozo debe reinar día a día en nuestro corazón, pero como ese pueblo, también en nosotros hay luchas, tropiezos, circunstancias, dolor. Recordar la promesa cumplida nos anima, nos motiva, enciende el verdadero gozo de la Navidad. Cristo sí vino, el Hijo de Dios se encarnó, y en pocos días estaremos celebrando. Como tantos dicen que no fue el 25, que fue otro día, no lo sabemos qué día fue en exactitud, pero en este tiempo que se acerca, que recordamos su nacimiento, debe infundir el gozo en nuestra vida que Cristo vino a dar por nosotros. Al acercarse la Navidad, reenfoca tu gozo. No sea tu aguinaldo, o las posadas que serán suspendidas, creo yo, o reuniones familiares, no, sino Cristo nacido. Que cualquier lucha que estés viviendo estos días sea sazonada con el gozo de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. El gozo presente de la realidad en Cristo. Ponte a pensar, es de noche, ¿sí? Te encuentras con una quietud y silencio profundo, y en medio de ello tienes una aparición impresionante. ¿Qué harías? ¿Gritar? Quiero invitarte, vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice Lucas 2, del 8 al 11. Si quieres buscarlo en tu Biblia. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si nos ponemos a pensar un poco en este momento que viven los pastores, hay emociones encontradas.
Hay sorpresa, hay susto, hay temor, miedo, también noticias de asombro. Pero encontrando y pensando en la propuesta del ángel que les menciona, son dos propuestas: temor y noticias de gran gozo. En medio del temor hay noticias de gran gozo. El comunicado que recibían era superior al temor que pudieran estar experimentando. Esas nuevas de gran gozo eran no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan estos pastores, o el pueblo al cual pertenecían, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel? Uno es que desde tiempos de Isaías estaban oprimidos, su pobreza se resaltaba, pero lo que más podía verse era la ausencia de propósitos de Dios en sus vidas. ¿Cómo podría motivar el gozo a un pueblo en medio de una servidumbre hacia el Imperio Romano? Y también que era muy evidente, ¿sí?, que en esos tiempos no había manifestaciones de Dios. He aquí el cumplimiento de la profecía de Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es a este pueblo que la esperanza mencionada traía finalmente el gozo esperado. Nació. Es un hecho, ya no hay más que esperar. La primera Navidad que había sido prometida era una realidad para el gozo de todos. El niño nacido de Dios, ¿sí?, con nosotros, príncipe de paz, y su reinado para siempre, ahora era una realidad. Los pastores eran los primeros receptores de este gran acontecimiento. El coro de ángeles adornaba el momento de la anunciación y el propósito de Dios en medio de ella. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto lo estaban viviendo a todo color los pastores. No hay algo que haya existido ni existirá momento más excelso que este nacimiento. Ahora, ¿se pueden imaginar ese momento para los pastores? Eso es parte del momento presente, el gozo de celebrar la primera Navidad. Hoy es que Jesús nació. Es la verdad histórica que trae el verdadero gozo en nuestras vidas. Hoy, sea 24, 25 o cualquier día, el hecho es que la Navidad es real, es el nacimiento de Dios irrumpiendo en la vida de la humanidad, renovando ese gozo tan poderoso a través de este hermoso evento. No es un espíritu de la Navidad que promueve los comerciales, las películas, los cartelones comerciales. No tiene que ver con regalos, no, mis amados. La Navidad tiene que ver con Jesús, Hijo de Dios, naciendo lo eterno, irrumpiendo en lo finito, trayendo esperanza a nuestras vidas. Es encender ese gozo a través de esta hermosa promesa cumplida, esta esperanza. ¿Se imaginan esto en medio de los pueblos paganos de Europa, donde la luz significa Cristo y no su sol? Que el frío de su corazón era calentado por el mensaje de Cristo y amor para ellos. Y finalmente, el gozo de la esperanza futura. Cristo viene otra vez. Cierto es que la Navidad se ha llenado de tantas cosas que distraen completamente de su significado y por lo mismo del verdadero gozo que ésta representa.
los regalos, las vacaciones, las fiestas, el aguinaldo, los viajes, etcétera, etcétera. Y más allá que anhelemos este tiempo por alguna celebración que anhelamos, ¿sí? Aún en medio de todo esto, la Navidad trae el gozo más importante para la vida del creyente en Jesucristo. Permítanme platicarles acerca de lo siguiente. Hay un momento en la vida de los discípulos de Jesús, ¿sí? Importante. Jesús nació, fue el primogénito de sus hermanos. A los 30 años empezó su ministerio. Escogió a 12 discípulos y los capacitó. Los capacitó para anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, como el Hijo de Dios, y que vino a salvarles. Esta es la gran comisión que dejó para los 12. Ahora, ¿cómo es que dejó? ¿Que no vino a quedarse? No. Jesús vino a hacer la obra, pero nos vino a dejar una gran comisión de llevar el mensaje de esperanza a toda la humanidad y viniendo a salvación creyendo en Él. Y precisamente cuando Jesús se preparaba para ir hacia la cruz, para pagar por nuestros pecados, pareciera que el gozo de que Él hubiese venido podía caer profundamente. Y precisamente en ese momento, cuando Él, el Señor Jesucristo, estaba hablando con sus discípulos antes de ir a la cruz, Juan 16, del 16-17, dice la palabra de Dios: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? ¿Qué significaba esto? Ellos empezaron a preguntar: ¿qué es eso de que Jesús se va a ir, se va a esconder, no lo vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Jesús se da cuenta que ellos se preguntaban acerca de lo que significaba en medio de esa confusión. Entonces Jesús les vuelve a decir en el verso 20, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Saben? No pienso que esto que Jesús dijo haya aclarado las dudas que tenían sus discípulos en ese momento. Para nada. Hablaba de un momento de profunda tristeza y después se convertiría en gozo. Y luego dio un ejemplo de cómo cuando la mujer va a dar luz, el momento en que da a luz es un momento difícil, pero luego ya nacido el bebé, ¿sí? Viene un gozo impresionante. Sí, Jesús estaba hablando de la crucifixión. Que en el momento que Él fuese crucificado, la tristeza llenaría sus corazones. Pero luego la resurrección traerá un gozo incomparable. Mis amados, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no puede desasirse, separarse, desprenderse del propósito de su venida. Morir por nosotros en esa cruz para pagar por nuestros pecados, de su victoria sobre la muerte, y mucho menos de que Él volverá por su pueblo, por su iglesia. Amados, la Navidad trae el mismo mensaje y noticia, como el momento que vivieron sus discípulos, el momento crítico en el que se llenaron de tristeza por su muerte, pero el gozo incomparable de su resurrección. Hoy celebramos la Navidad, celebramos el acontecimiento, pero esto no queda aislado ¿de qué? De que Jesucristo viene por segunda vez, porque Él vive, porque Él venció la muerte.
y celebramos a aquel que nació y padeció y resucitó y que tiene la promesa de regresar por nosotros. Mis amados, no podemos dejar de celebrar la Navidad sin recordar la promesa de la segunda venida de Cristo. Creer en Jesucristo es creer que se encarnó, que nació, que estuvo con nosotros, que resucitó al tercer día y que por Él tenemos vida eterna. Hoy, en pleno siglo XXI, en una sociedad dañada, dividida, con problemas de crisis por todas partes, hoy podemos celebrar las vísperas de la Navidad, de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, de su encarnación, con la esperanza de que Él viene por segunda vez. Cristo trae a nosotros este gozo. La Navidad nos la recuerda. El que padeció en la cruz vive y hoy celebramos que trae esperanza a nosotros. La Navidad nos lo recuerda. Porque Cristo vive, tenemos esperanza de vida eterna. Su pueblo se goza en ello. Pero esa esperanza puede ser para ti si tú crees en que Cristo, quien murió por tu pecado, en que Él te trae esperanza. Si tú no has creído aún y has vivido la Navidad como una simple celebración, hoy quiero decirte que te ofrece gozo. Ese gozo incomparable, un gozo de que un día el que nació en Belén, que venció a la muerte en la cruz y resucitó al tercer día, volverá triunfante como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este mensaje es para ti. ¿Qué te parece si oramos para dar gracias a Dios por el gozo incomparable que recibimos en Cristo Jesús? Padre, te damos gracias porque las promesas que tú nos das en medio de nuestras circunstancias nos alientan a esperar con gozo y alegría la segunda venida de Cristo. Porque la Navidad que recordamos nos recuerda la victoria de Cristo, nos recuerda que Él vive. Y Padre Celestial, que ese es un mensaje tan importante que debemos compartir. Gracias, Señor. Úsanos como instrumentos de llevar este mensaje de esperanza y gozo para la humanidad. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Quiero recordarles, seguimos trabajando entre semana con nuestros estudios los lunes y viernes. ¿Sí? Les invitamos, si no los está recibiendo, pídenos. Estamos mandando un estudio bíblico para ti y tu familia, lunes y viernes. El martes tenemos, martes y jueves enviamos el estudio que estamos teniendo, el Sermón del Monte, y en las tardes se envía un audio a las damas de nuestra iglesia en Rey de Reyes, Tlaquepaque. También invitamos varones al estudio de varones. Los miércoles a las 8 p.m. seguimos estudiando varones, hombres de fe, hombres de poder. Y también te invitamos a estar con nosotros los sábados en la oración a las 9 de la mañana y a las 11:30 los jóvenes, que va a estar siendo presencial porque estamos ensayando para el drama de Navidad, que pronto estaremos avisando fecha exacta del evento y horario. Dios les bendiga a todos, qué gusto saludarlos. Vamos a orar para terminar, tener la bendición y finalmente nos despedimos con la doxología. Padre, gracias Señor por tu palabra. Permítanos gozarnos siempre en ella y que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones para ti y tu gloria. Gracias Dios, danos tu bendición. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre.
Amén. Dios les bendiga. Vamos a cantar la doxología para estar despedidos.